Mi traje estaba colgado en la puerta del cuarto, planchado, perfecto, listo. Los anillos estaban en una cajita de terciopelo sobre mi mesita de noche, y cada vez que pasaba frente a ellos sentía un orgullo tranquilo. Ese orgullo que solo aparece cuando sientes que tu vida, por fin, va exactamente como la planeaste. 8 días. 8 días para casarme con Emily. Esa noche le dije que iba a traer comida del restaurante italiano de la esquina. Me dio un beso en la mejilla, me dijo que estaba cansada, que se iba a dormir temprano. Olía al perfume que le regalé en su cumpleaños. Se veía feliz. Estaba a 3 cuadras del restaurante cuando lo vi. El Mercedes negro de mi padre, estacionado en el callejón de al lado de Carusos, con el motor encendido. Casi no me detuve. Mi padre tenía cenas de negocios por toda la ciudad, podía hacer cualquier cosa. Pero algo me hizo bajar la velocidad. Un instinto que ni siquiera sabía que tenía. Me hice a un lado. Los podía ver a través de la ventana. Emily estaba en el asiento del copiloto. Le temblaban los hombros. Lloraba. No suavecito, no con discreción, sino ese llanto que viene de un lugar muy hondo y muy feo. Mi padre estaba inclinado hacia ella. Tenía la mano sobre su muñeca, no sosteniéndola, apretándola. Bajé un poco mi ventana y escuché a mi padre decir, con esa voz calmada y controlada que usa cuando quiere que quede claro que no hay nada que discutir. Ya llegaste demasiado lejos. No hay vuelta atrás. Ahí me quedé. No me moví. No me bajé del carro. No toqué la ventana ni abrí la puerta. Me quedé ahí sentado con las manos sobre el volante, viendo a la mujer con la que me iba a casar llorar en el carro de mi padre, mientras él le apretaba la muñeca como si fuera una correa. Llegué a la casa. Me senté en la sala oscura durante 2 horas. Todavía no lo sabía, pero había pasado 3 años amando a la mujer que mi propia familia había puesto en mi vida. Se llamaba Emily Hartwell. Tenía 29 años cuando la conocí, y era de esa belleza que no te golpea de frente. Nada escandalosa, nada forzada. Tenía esa forma de escucharte que te hacía sentir como si fueras la única persona en el mundo. Nos conocimos en la inauguración de una galería de arte. Yo no soy de galerías. Un amigo de la universidad me arrastró. Y casi me fui a los 20 minutos. Entonces Emily hizo un comentario sarcástico sobre un cuadro abstracto que parecía el delirio febril de un niño de 5 años, y me reí más fuerte de lo que me había reído en meses. Hablamos 3 horas seguidas. Le pedí su número. Me lo dio sin dudarlo. Para la tercera cita ya sabía que estaba perdido. Era cálida de maneras que no esperaba. Recordaba cosas pequeñas. Recordó que no me gustaba el cilantro después de que lo mencioné de pasada una sola vez. Recordó que le decía abuelo a mi abuelo con cariño y que había muerto 2 años antes de que la conociera. Me preguntó por él. De verdad quería saber. A los 6 meses de estar juntos, tenía una llave de mi departamento. Al año, se mudó. Construimos una vida juntos de cosas pequeñas. Café por la mañana antes de estar completamente despiertos. Ella robándome las sudaderas y haciéndose la que no sabía dónde estaban. Noches largas en el sofá discutiendo cosas que no importaban. Ella se quedaba dormida con la cabeza sobre mi hombro, y yo me quedaba ahí mucho después de tener sueño, porque no quería moverme y despertarla. Hablamos de hijos. Ella quería 2. Yo dije que con lo que viniera era suficiente. Cuando le propuse matrimonio, lloró. Lágrimas de verdad, o eso creí yo. Dijo que sí antes de que terminara la pregunta. Le temblaban las manos. Durante 3 años le hubiera apostado mi vida a esa mujer. Me equivoqué en muchas cosas, pero no me equivoqué en lo mucho que la amaba. Esa parte era real. Esa parte siempre va a ser lo peor de todo. Mi padre, Richard Carter, no es un hombre cálido. Tiene 62 años. Levantó su empresa desde una constructora regional hasta un portafolio de bienes raíces y capital privado que lo hizo suficientemente rico como para dejar de importarle lo que piense el mundo. Es controlado, preciso y frío de esa manera que tienen los hombres poderosos cuando ya no necesitan a nadie para nada más que para funcionar. Conoció a Emily como a los 4 meses de que empezamos a salir. Una cena un domingo en su casa. Mi mamá cocinó,
Emily llevó vino. Observé a mi padre cuando Emily entró. A la mayoría de las personas, novias nuevas, socios de negocios, cualquiera que no hubiera evaluado aún, les daba una pausa, un cálculo. Sus ojos te recorrían despacio antes de que su expresión se acomodara. Cuando Emily entró, no hubo pausa. Ya tenía una opinión formada. Se paró, le extendió la mano y dijo, «Emily, por fin». Y sonrió, cosa que casi nunca hacía. Y dijo que era la mejor cena que había tenido en años. Emily le sonrió. Dijo, «Es exactamente lo que esperaba». Yo creí que era un halago de como yo la había descrito. Me reí. Mi mamá se rió. Mi padre se rió. Apenas medio segundo después que los demás. En ese momento, nada de eso me significó nada. Pero sigo volviendo a esa cena. Sigo volviendo a esa frase. Es exactamente lo que esperaba. No, se ve maravilloso. No, ahora entiendo de dónde sacas eso. Exactamente lo que esperaba. Como si le hubieran dado un briefing. En un momento, Emily fue a agarrar su copa y mi padre dijo, sin pensar, «Cuidado, Em, no Emily». El tipo de nombre que usas cuando ya lo has dicho antes, en voz baja, en cuartos donde nadie más debía escuchar. Emily se congeló. Mi mamá levantó la mirada. Y yo me reí, porque todavía era suficientemente idiota como para ayudarles a esconderlo. Como a los 8 meses de salir con Emily, conocí a Noah. Tenía 4 años. Tenía ese fleco de pelo oscuro y esos ojos cafés y serios que eran demasiado grandes para su cara, y estudiaba todo antes de tocarlo, como si el mundo necesitara ser inspeccionado primero. Emily dijo que era su sobrino, el hijo de su hermana menor. Su hermana estaba pasando por un momento difícil, no dijo exactamente qué tipo de momento, y Emily ayudaba cuando podía. Lo cuidaba los fines de semana, lo llevaba al parque, a veces se quedaba a dormir. Me encantaba, lo digo en serio. Amé a ese niño de esa manera fácil y sin complicaciones que pasa cuando un niño simplemente decide que estás a salvo. Noah decidió que podía confiar en mí como a los 20 minutos, cuando me puse de rodillas y lo ayudé a construir una estación de bomberos de Lego en el piso de la sala de Emily. Después de eso yo era Ryan, con R mayúscula, dicho muy en serio, con mucha importancia, como si mi nombre fuera un título. Una tarde, debía tener ya 5 años, estaba medio dormido en el sofá con la cabeza en el regazo de Emily, y ella le acariciaba el pelo, y él dijo, suave y adormilado, «Mamá». La mano de Emily se quedó quieta, me miró, y algo cruzó su cara. Pánico, quizá, o culpa, pero desapareció tan rápido que casi no lo vi. «A veces hace eso», dijo. Lo dijo con ligereza. Dijo que su hermana trabajaba de noche, y Noah pasaba tanto tiempo con Emily que las líneas se borraban para él. Dijo que en realidad era tierno, que se sentía muy protegido con ella. Lo dijo como si lo hubiera dicho antes. No tartamudeó, no buscó las palabras. Lo dijo, como una línea que ya se sabía. Esa noche, después de que Noah se quedó dormido, pasé frente al cuarto de huéspedes y vi a Emily parada en el umbral. Solo lo miraba, no como una tía, como una mujer mirando la única parte de su vida que no podía permitirse perder. Me acerqué por detrás y le puse la mano en el hombro. Se sobresaltó, de verdad se sobresaltó. Luego sonrió demasiado rápido y dijo, «Perdón, me asustaste». Pero recuerdo haber pensado algo que no quería pensar. ¿Por qué una tía se sentiría culpable de querer a su sobrino? Me dije que tenía sentido, porque la alternativa era algo que no quería ver. 6 meses antes de la boda, mi padre se involucró de maneras en que nunca lo había hecho. Ofreció pagar todo. No contribuir, pagar todo. El salón, el catering, la luna de miel, la cena de ensayo. Insistió. Mi padre es generoso de manera calculada. Da cuando dar le conviene. No firma cheques en blanco por sentimiento. También empujó la fecha. Cuando Emily y yo originalmente habíamos hablado de un compromiso largo, quizá 18 meses, él dijo que eso era demasiado. Dijo que estas cosas se alargan y el tiempo cambia las cosas. Empujó para una fecha dentro del año. Se involucró en la lista de invitados. Sugirió incluir a varios de sus socios de negocios.
Decía cosas como, esta familia necesita asentarse bien y los cimientos correctos importan más de lo que la gente cree. Una noche, después de cenar en su casa, me llevó a un lado en el pasillo. Emily estaba en la cocina ayudando a mi mamá. Noah estaba dormido en el sofá. Mi padre miró hacia la sala y dijo, ese niño necesita estructura. Dije, ¿Noah? Asintió. Luego me miró y dijo, un hombre débil le huye a la responsabilidad. Un hombre fuerte le da su apellido a un niño. En ese momento pensé que me estaba poniendo a prueba. Ahora entiendo que me estaba preparando. El lenguaje era extraño. Era el tipo de lenguaje que usas para una transacción, no para una boda. Emily pensaba que era conmovedor que él estuviera tan involucrado. Yo empecé a sentirlo como una asfixia. Pero era mi padre, y yo tenía 31 años y todavía, Dios me perdone, seguía queriendo su aprobación. Así que lo dejé pasar. 3 meses antes de la boda, Emily y yo caminábamos por el parque cerca del departamento. Noah venía con nosotros. Corría adelante, persiguiendo palomas con la dedicación de alguien que de verdad cree que hoy sí las va a atrapar. Emily hablaba del salón, flores, disposición de las mesas, si su tía podía sentarse cerca de su mamá sin que se convirtiera en un incidente diplomático. Y entonces dijo, como de la nada, sin ni siquiera mirarme, después de la boda deberíamos pensar más en serio en la situación de Noah. La miré. ¿Qué quieres decir? Hizo una pausa. Estaba mirando a Noah. Necesita estabilidad. Mi hermana no está en condiciones de dársela de manera constante. Y él te quiere. Podría ser bueno, para todos. ¿Estás hablando de adoptarlo? Me miró entonces, y sus ojos eran suaves y cuidadosos. Solo digo que vale la pena pensarlo, a futuro. Yo no dije que sí, no dije que no. Dije que podíamos hablarlo. Pero recuerdo haber pensado, y de inmediato aparté ese pensamiento, porque ella tiene una respuesta de cómo debería verse nuestra familia. Todavía no habíamos hablado de tener hijos propios. Todavía ni siquiera teníamos una cuenta bancaria conjunta. Pero ella ya tenía planeados los próximos 5 años de nuestra familia. Una semana después lo trajo de nuevo. Esta vez había papeles. No documentos oficiales, dijo, solo información. Solo algo que había impreso de una página web de derecho familiar. Los puso sobre la barra de la cocina junto a mi café como si fuera una lista del súper. Recuerdo quedarme mirando la palabra adopción. Ella vio mi cara y de inmediato me tocó el brazo. No es para ahora, dijo suavemente. No te estoy presionando. Pero ese era el asunto con Emily. Nunca empujaba como si estuviera empujando. Todo lo hacía sonar noble. Luego dijo, por eso te quiero, Ryan. Tú no le huyes a la gente que te necesita. En ese momento creí que era amor. Ahora sé que era una correa. Aparté el pensamiento. Era muy bueno para eso. Ya les conté lo que vi. Emily en el carro de mi padre. Ella llorando. Él con la mano sobre su muñeca. Esas palabras. Ya llegaste demasiado lejos. No hay vuelta atrás. Cuando llegué a la casa, me senté en la oscuridad durante 2 horas. Luego Emily llegó. Entró callada, dijo que no había podido dormir y había salido a manejar. Me dio un beso en la frente y se fue a la cama. Me mintió en la cara con los ojos tranquilos y la voz firme. Me quedé acostado a su lado en la oscuridad por mucho tiempo. A la mañana siguiente le pregunté, tan casual como pude, si había hablado con mi padre recientemente. Ni parpadeó. Levantó la mirada de su café y dijo, la semana pasada, de hecho, él me contactó por el regalo de la boda. No quería que te enteraras. Está planeando algo personal, privado. Me hizo prometerle que no diría nada. Extendió la mano sobre la mesa y cubrió la mía con la suya. Todo lo que he hecho ha sido porque te amo, eso lo sabes. Le hice una pregunta más. ¿Por qué estabas llorando? Por primera vez, dudó. Solo medio segundo. Pero cuando amas a alguien, conoces el ritmo de sus mentiras antes de saber que son mentiras. Dijo, porque tu padre es intenso. Me hizo sentir que no era suficiente para esta familia. Luego bajó la mirada. Momento perfecto. Vergüenza perfecta. Ese pequeño quiebre perfecto en su voz. Y me odié porque una parte de mí todavía quería consolarla. Asentí.
pero lo escuché. Todo lo que he hecho. No todo lo que hago. Todo lo que he hecho. Tiempo pasado. Retrospectivo. Como si estuviera dando cuentas de un periodo de tiempo que necesitaba justificarse. Le sonreí y empecé a hacer llamadas. Llamé a Marcus, un amigo de la universidad que trabaja en cumplimiento financiero, y le dije que necesitaba un favor. Necesitaba que alguien investigara una empresa llamada Greyline Consulting. Había visto el nombre, una vez, en un correo que Emily dejó abierto en su laptop. En ese momento no le di importancia. Una factura de consultoría. Supuse que era trabajo freelance que ella había hecho. Lo olvidé en menos de una hora. Lo recordé la noche que me quedé en la oscuridad. Marcus me llamó a las 48 horas. Greyline Consulting era una empresa fantasma, registrada en Delaware, activa durante 6 años. Tenía un cliente, o más bien una sola fuente de dinero entrante, que pasaba por 2 cuentas intermedias antes de llegar a Greyline. Esos fondos terminaban conectados con una empresa matriz propiedad de Richard Carter. Greyline llevaba 5 años haciendo pagos mensuales a Emily Hardwell, un año antes de que nos conociéramos. Me quedé sentado con ese número por mucho tiempo. Un año antes de que nos conociéramos. Antes de la galería. Antes de que mi amigo me arrastrara. Antes de que ella hiciera ese comentario sarcástico sobre el cuadro y yo me riera más fuerte de lo que me había reído en meses. Un año antes de todo. Fue ahí cuando empecé a preguntarme si la inauguración de la galería había sido un accidente. Reviví esa noche en mi cabeza. La manera en que ella estaba parada cerca de la salida. La manera en que ella hizo el primer comentario. La manera en que se reía justo lo suficiente para mantenerme hablando. En ese entonces se sintió como destino. Ahora se sentía como una mujer esperando a que su objetivo entrara al cuarto. Todavía no estaba seguro de lo que estaba viendo. Me dije que podía haber explicaciones. Relaciones de negocios que tenía mi padre. Trabajo de consultoría que él había contratado. Quizá Emily conocía a mi padre de manera profesional. Quizá era una coincidencia con una explicación limpia. Casi me lo creí. Entonces Marcus me mandó una cosa más. Fui a la oficina de mi padre un martes. Estaba en reuniones toda la tarde y su asistente me dejó esperar en su oficina privada. Lo había hecho 100 veces antes. No sé exactamente qué buscaba. Algo, lo que fuera. Encontré una caja de fotografías impresas en el cajón inferior de su credenza. Viejas. Impresas, no digitales. Mi padre tiene cosas anticuadas en ciertos aspectos. Las fui revisando. Y ahí estaba ella, Emily. Más joven, como de 23, 24 años. Sonriendo. En lo que parecía una cena privada, en algún lugar caro. Y a su lado, con la mano en la parte baja de su espalda y la expresión relajada de una manera que nunca le había visto, ni en casa, ni en sus propias cenas, estaba mi padre. No era algo de negocios. No era algo casual. Era íntimo. La manera en que te paras junto a alguien cuando esa persona es tuya. Fui pasando las fotos. 3, 4. Y luego encontré la que me revolvió el estómago. Emily, en el mismo lugar, mismo período juzgando por la ropa. Pero en esta foto estaba de lado. Estaba embarazada. Puse las fotos de regreso, exactamente como las encontré. Le agradecí a la asistente de mi padre al salir. Manejé hasta un estacionamiento en la Sexta y me senté en la azotea con las manos en el regazo. En ese momento pensé que eso era lo peor que iba a encontrar. Me equivoqué. Llamé a Marcus de nuevo. Le pedí que buscara lo que pudiera sobre la familia de Emily, su hermana, el hijo de la hermana. Me respondió en 24 horas. Emily no tenía hermana. Tenía un hermano, mayor, viviendo en Phoenix, sin hijos. El acta de nacimiento de un niño llamado Noah Hartwell listaba a Emily como la madre. La línea del padre estaba en blanco. Noah era el hijo de Emily. Me quedé con eso 6 horas antes de poder moverme. No podía dejar de verlo. Persiguiendo palomas en el parque. Dormido en el regazo de Emily, sus ojos cafés y demasiado grandes cerrados. Diciendo mi nombre como si fuera un título.
construyendo la estación de bomberos de Lego conmigo en el piso, mientras Emily miraba desde la puerta de la cocina con una expresión que yo siempre leí como felicidad. Noah no era su sobrino, era su hijo. Y si los pagos de Gray Line Consulting venían de 5 años atrás, si el dinero empezó un año antes de que Emily y yo nos conociéramos, entonces Richard Carter había estado financiando a Emily mucho antes de que ella fuera mi novia. Volví a la oficina de mi padre 3 días después. Estaba de viaje. Entré con mi llave. Yo sabía la combinación de su caja fuerte. La había sabido por años, para emergencias. Me la dio cuando tenía 22 años y nunca la cambió. Dentro de la caja fuerte había una carpeta. Dentro de la carpeta había una prueba de ADN. Noah Hartwell. Richard Carter. Probabilidad de paternidad, 99,97%. Noah era el hijo de mi padre. Noah era mi medio hermano, y lo habían traído a mi vida y me habían pedido que lo amara y planeaban que yo lo adoptara legalmente después de la boda. Fue en ese momento que entendí todo. Mi padre nunca me había visto como un hijo. Me había visto como una solución. Esperé a que estuviéramos solos en casa, solo los dos. Preparé la cena. Yo cocinaba, cosa que a ella le parecía romántica, lo cual me revolvió el estómago, y la dejé servir el vino y hablar sobre los centros de mesa, y luego puse la carpeta sobre la mesa entre los dos. La miró. No la tocó. Por un momento no dijo nada. Luego, ¿dónde conseguiste eso? ¿Importa? Primero lo negó. Claro que sí. Dijo que era complicado, que había contexto, que podía explicarlo. La dejé hablar. Observé su cara. La vi construir la historia en tiempo real, eligiendo qué puerta abrir y cuál mantener cerrada. Luego puse el acta de nacimiento de Noah sobre la mesa. Y se quedó callada. Lloró. Lágrimas de verdad. Y lo odiaba porque todavía no podía distinguirlas. Dijo que lo sentía. Dijo que sabía que no era suficiente. Dijo que nunca quiso que esto me lastimara. Cuéntame todo, dije. Desde el principio. Lo que dijo después me hizo darme cuenta de que había ensayado esa conversación. Dijo que Richard se le acercó cuando Noah tenía 6 meses. Estaba sola, sin dinero, aterrada. Él le ofreció apoyo económico a cambio de silencio. La financiaría, pero Noah nunca podría ser reconocido públicamente como su hijo. Luego, cuando Noah tenía como 2 años, Richard llegó con la siguiente parte del plan. Ella sería introducida en la vida de Ryan, de manera casual, orgánica. Lo haría enamorarse de ella. Se casarían. Después de la boda, ella sugeriría la adopción. Ryan firmaría. Noah quedaría legalmente como hijo de Ryan. El nombre de Richard no aparecería en ningún lado. Dijo que aceptó porque estaba desesperada. Dijo que el primer año fue un plan. Le pregunté, entonces, ¿qué fue nuestro primer beso? Se cubrió la boca. Le pregunté, ¿qué fue la primera noche que te quedaste? ¿Qué fue mi cumpleaños? ¿Qué fue la noche que conociste a mi mamá y me dijiste que por fin sentías que tenías una familia? Empezó a llorar más fuerte. Dije, ¿esos eran recuerdos reales para ti, Emily? ¿O eran reportes de avance? Susurró. Ryan, por favor. Pero necesitaba que lo dijera. Entonces le pregunté, ¿cuándo dejé de ser el encargo? No respondió. Y ese silencio me dijo más que cualquier confesión. Pero los últimos 2 años fueron reales, dijo. Ryan, te lo juro, lo que siento por ti es real. Creció en algo que no esperaba. No sabía cómo salirme. Extendió la mano hacia la mía. Se la dejé tomar. Casi le creí. Esa es la parte que nunca le había admitido a nadie hasta ahora. Estaba sentado frente a una mujer que había sido puesta en mi vida como una pieza de ajedrez por mi propio padre. Y una parte de mí, la parte que la había amado por 3 años, que le había propuesto matrimonio, que había construido una vida alrededor de ella, todavía quería creerle. Pero el amor no borra 3 años de mentiras diarias, solo hace que las mentiras duelan más. Ya había decidido no perdonarla antes de encontrar los mensajes, pero los mensajes lo hicieron limpio, final.
sin ninguna parte de mí dudando en la oscuridad a las 3 de la mañana. El teléfono de Emily tenía respaldo en la nube compartido con su laptop. Encontré el hilo entre ella y su mamá. Su mamá había escrito: «Solo llévalo a la boda. Después de la adopción, no va a poder irse. Va a estar legalmente atado». Emily respondió: «Es un buen hombre. Por eso esto es difícil». Su mamá contestó: «Los hombres buenos son más fáciles. Quieren creer lo mejor». Luego Emily escribió algo que me hizo poner el teléfono y salir a caminar, porque pensé que iba a vomitar. Lo sé. A veces creo que de verdad lo amo. Ese es el problema. No lo amo. No puedo hacerle esto. El problema. Mi amor se había convertido en un inconveniente dentro de un plan que ella ya había aceptado llevar hasta el final. Le había dicho a su mamá que yo era fácil de usar porque era bueno. Mi bondad no era algo que ella protegía, era algo que ella presupuestaba. Lo que todavía me enferma no es que haya mentido, es cuánto tiempo me dejó amar la mentira. Quiero ser claro, pude haberla llamado esa noche. Pude haber terminado todo en privado, discretamente, con algo de dignidad para todos. Elegí no hacerlo. No porque fuera débil, no porque todavía esperara algo. Porque mi padre iba a pararse en un salón en 6 días y brindar por la familia, la lealtad y el amor. Porque la mamá de Emily iba a sentarse en una mesa y sonreírme con mi bondad en el bolsillo como monedas sueltas. Porque había socios de negocios, amigos de la familia, un pastor, familiares que habían viajado. Un salón lleno de personas que iban a presenciar cómo mi familia se presentaba como algo limpio. Los quería a todos en el mismo salón. Quería que nadie pudiera apartar la mirada. La noche anterior a la cena de ensayo, Emily se quedó dormida a mi lado con la mano sobre mi pecho. Yo me quedé despierto, mirando el techo. Su anillo de compromiso atrapaba la luz cada vez que se movía. Por un instante completamente irracional, me pregunté si podía simplemente pretender que no sabía nada. Casarme con ella, proteger a Noah, evitar que mi mamá fuera humillada. Dejar ganar a mi padre con tal de que la casa no se incendiara. Luego Emily se movió en sueños y susurró mi nombre. No el de Richard, el mío. Y de alguna manera eso lo hizo peor. Porque si alguna parte de su amor era real, significaba que me había mirado todos los días y elegido la mentira de todas maneras. Emily estaba preciosa. Quiero decirlo porque importa. Tenía un vestido color crema, el pelo recogido. Se reía en los momentos correctos y me tocaba el brazo y decía mi nombre con calidez. Y si no hubiera sabido lo que sabía, habría sido el hombre más feliz del salón. Mi padre hizo un brindis, se paró, levantó su copa de champán y dijo: «No me lo voy a olvidar mientras viva», dijo. «La familia lo es todo. Y la señal de una buena familia es la honestidad, la lealtad, la disposición de protegerse mutuamente sin importar el costo». Esta noche, estoy orgulloso de darle la bienvenida a Emily a la nuestra, porque ella entiende lo que representa esta familia. Levantó la copa. La gente chocó copas, la gente sonrió. Mi mamá, tranquila, digna, agotada, sostuvo su copa y no bebió. Él se sentó, y yo me levanté. Dije: «Quiero contarles la historia real de esta familia». La gente sonrió, creyeron que era un brindis, creyeron que iba a ser sentimental. Había traído un proyector. Le había dicho al salón que era para una presentación romántica. Nadie preguntó nada. La primera imagen fue una fotografía de Emily y mi padre en una cena. La mano de ella sobre la de él. Su expresión abierta de una manera que nunca le había visto con mi mamá. El salón se quedó en silencio. La segunda imagen fueron los registros de transferencias bancarias. Greyline Consulting. Pagos mensuales. 5 años. La cuenta de Emily. Alguien susurró. Alguien más empujó su silla hacia atrás. La tercera imagen fueron los documentos de adopción preparados, con fecha de 6 meses antes de nuestro compromiso, con el nombre de Noah ya llenado y una línea en blanco donde debía ir mi firma. Emily hizo un sonido que nunca le había escuchado. Bajo, roto. La cuarta imagen fueron los mensajes de texto entre Emily y su mamá. La mamá de Emily se levantó disparada de su silla. «Apaga eso», dijo con dureza. «Eso es privado». La miré y dije: «Mi vida también lo era». En ese momento no les importó. Hizo una mueca de rabia.
Mi padre se paró despacio, tratando de recuperar el control del salón. Ryan, ya es suficiente. Esas palabras casi me hicieron reír. Suficiente. Durante 3 años habían organizado mi vida a mis espaldas. Me habían visto enamorarme. Me habían visto encariñarme con Noah. Me habían visto planear votos alrededor de una mujer que había entrado a mi vida a través de un contrato. Pero ahora que la gente estaba viendo la verdad, de repente sí existía un límite. Emily también se paró. Le temblaban las manos. «Ryan, por favor», susurró. No frente a todos. La miré. «¿Me ibas a hacer firmar documentos de adopción frente a un juez?» Se encogió como si la hubiera golpeado. Alguien en el salón soltó un grito ahogado. Luego mi tía Linda dijo, lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Espera, ¿Richard es el papá del niño?» Ese fue el momento en que el salón cambió. Antes de eso, la gente creía que estaba viendo el fin de un compromiso. Después de eso, entendieron que estaban viendo a una familia pudrirse en público, proyectada en una pantalla en un restaurante donde 60 personas habían llegado a celebrar. Los hombres buenos son más fáciles, quieren creer lo mejor. Luego puse el audio. La voz de mi padre, de una llamada que grabé después de que finalmente supe qué preguntas hacer. Ryan va a firmar después de la boda. No lo va a cuestionar. Nunca cuestiona nada. Mi padre se lanzó hacia el proyector. No fue suficientemente rápido. Mi mejor amigo se paró frente a él. Por primera vez en mi vida, vi a Richard Carter verse indefenso. No pobre, no débil, no arrepentido, expuesto. Y hay una diferencia. El salón estaba completamente en silencio. Mi padre se quedó paralizado cerca del proyector, con la cara del color de la ceniza. Dijo mi nombre una vez. Ryan. Con una voz que intentaba ser autoritaria y no lo lograba del todo. La mamá de Emily agarró su bolsa. El pastor se apartó de la mesa. Y mi mamá, tranquila, digna, con 28 años de matrimonio en esa mano, se inclinó, se quitó su anillo de bodas y lo puso sobre la mesa frente a ella, sin decir una palabra. Luego miró a mi padre y dijo lo más cruel que jamás le había escuchado decir. Hiciste que tu propio hijo cargara con tu vergüenza. Nadie se movió. Mi padre abrió la boca, pero no salió nada. Porque por una vez no había contrato, ni cheque, ni abogado, ni amenaza que pudiera hacer que la verdad sonara limpia. Miré a Emily, luego a mi padre, luego a Noah, que era demasiado pequeño para entender por qué todos los adultos del salón de repente se veían avergonzados. Y dije, Noah no es una vergüenza que me toque esconder. Emily no es mi esposa, y no voy a perdonarla. Y Richard Carter no es un hombre al que esta familia vaya a seguir protegiendo. Luego miré el salón por última vez. La boda está cancelada. Y me fui. Y por primera vez en mi vida, nadie en esa familia tuvo el poder de hacerme regresar. Mi mamá presentó el divorcio en menos de un mes. La participación de Richard en Greyline Consulting generó una exposición legal significativa. Usar una empresa fantasma para financiar un esquema con documentos de adopción fraudulentos no es algo de lo que te libras fácilmente, ni con los mejores abogados. Lo obligaron a renunciar a su puesto en la empresa. También, a través de procedimientos legales, tuvo que reconocer formalmente a Noah como su hijo. Se estableció un fideicomiso para Noah. Va a estar bien. Él no hizo nada malo. Tenía 5 años y era inocente en todos los sentidos que importan, y sin importar lo que sentía por todo lo demás, nunca lo olvidé. La mamá de Emily enfrentó consecuencias legales por su rol en la preparación de los documentos de adopción falsos. Emily, la dejé. Definitivamente. Completamente. Lo que la gente no te dice sobre la humillación pública es que sigue pasando después de que el salón se vacía. Emily perdió amigos. No todos. Hubo personas que todavía creyeron que ella había sido atrapada por el dinero y el poder de Richard. Pero suficiente gente vio los mensajes, suficiente gente vio la nota, suficiente gente entendió que la desesperación puede explicar la primera mentira, pero no explica 3 años de dormir a mi lado mientras planeaba lo que yo iba a firmar después de la boda. Durante 3 semanas llamó, luego escribió cartas,
En cada una decía lo mismo de maneras diferentes, que me amaba, que lo sentía, que los últimos 2 años habían sido reales, que pasaría el resto de su vida intentando reparar el daño si le daba una oportunidad. No respondí. 2 meses después, se fue de la ciudad. Su última carta estaba esperando en mi buzón la semana que se fue. Decía, sí te amé. Le creo. Eso no es lo mismo que perdonarla. No me alejé porque dejé de quererla. Me alejé porque el amor que empieza como una transacción nunca se convierte completamente en otra cosa. Una vez que ves cómo estaba armado todo, ya no puedes dejar de verlo. El verdadero castigo no ocurrió cuando me fui. Ocurrió cada día después, cuando ella tuvo que vivir con el hecho de que destruyó al único hombre que le habría dado todo, sin que nadie tuviera que pagarle por hacerlo. 3 semanas después de la cena de ensayo, llegó un documento a mi puerta. Un acuerdo viejo, impreso en papel, formateado profesionalmente, firmado. La fecha era de 4 meses antes de la inauguración de la galería donde conocí a Emily. El lenguaje era cuidadoso. Describía un arreglo en el que Emily Hartwell aceptaba cultivar una relación con Ryan Carter con el posible objetivo de matrimonio. A cambio de apoyo financiero a través de Greyline Consulting, ella aceptaba construir confianza gradualmente y buscar un arreglo a largo plazo con objetivos específicos detallados. Abajo, con una letra que reconocí, la había visto en tarjetas de cumpleaños, en notas que dejaba sobre la barra de mi cocina, en una carta que me escribió una vez cuando yo estaba de viaje y me dijo que me extrañaba demasiado para esperar a que llegara a casa. Emily había escrito una nota, solo una línea, una primera impresión, registrada en papel la noche que aceptó el plan. Parece buena persona, esto podría funcionar. Había una cosa más adjunta al acuerdo, una lista de invitados de la inauguración de la galería. Mi nombre estaba resaltado. Al lado, en la letra de Richard, había 3 palabras. Acércate primero. Entonces, hasta la historia que yo le contaba a la gente, el vino derramado, el cuadro, la risa, el momento en que creí que el destino por fin había hecho algo bueno por mí, había sido montada. Ella no se cruzó en mi vida. La mandaron directo a mi vida. Me eligió porque pensó que mi bondad me hacía fácil de usar. Durante 3 años creí que Emily amaba lo mejor de mí, mi paciencia, mi lealtad, mi necesidad de creer que las personas eran mejores de lo que eran. Pero esas no fueron las cosas de las que se enamoró primero. Esas fueron las palancas que usaron para manipularme. Ella no solo me rompió el corazón, aprendió cómo funcionaba, encontró el lugar más blando y presionó ahí hasta que yo lo llamé amor. Y esa es la parte con la que todavía no puedo hacer las paces. Durante 3 años, creí que estaba construyendo una familia. En realidad, me estaban encajando dentro de una mentira diseñada para cubrirlos. No te pido que me tengas lástima. Salí adelante. Pero quiero preguntarte algo, y quiero que seas honesto contigo mismo cuando lo respondas. Emily me dijo que el primer año fue un plan. Me dijo que los últimos 2 años fueron reales. ¿Y si decía la verdad sobre eso? ¿Y si el amor puede crecer genuinamente de algo calculado, frío y equivocado? ¿Importa? ¿El amor real cancela la mentira? ¿O la mentira contamina todo lo que vino después? ¿Podrías alguna vez perdonar a alguien que empezó usándote, si después dijera que de verdad te amó? Déjalo en los comentarios, leo cada uno.